Algo que a veces no pensamos que tiene que ver con las finanzas es prever nuestro retiro. Pues hoy justamente vamos a platicar de ello y a saber todo aquello que debemos conocer acerca de tu retiro. Quédate conmigo, va a estar muy interesante. Cuando a veces me preguntan, Alice, ¿qué es eso del retiro? ¿Por qué me tengo que preocupar? Sé que hay muchos paradigmas acerca del retiro. Yo hoy pudiera comentarlo o platicarlo como aquello de lo que todos hablamos pero nadie sabemos. Pudiera ser ese monstruo bajo la cama. Algunos creemos que está ahí, otros no creemos que esté ahí. Algunos nos da miedo, otros no. Algunos nos animamos a ver qué hay, otros no. Sin embargo, les puedo decir que existe. ¿Por qué le llamo un monstruo bajo la cama? Porque nuestras estadísticas dicen que será un monstruo. Es decir, es algo a lo que le tenemos que tener miedo. Pero mi intención no es que nos asustemos, sino que tomemos conciencia y hagamos algo. Esas estadísticas que dan miedo tienen que ver con que un alto porcentaje de nuestra población hoy no puede sostenerse a sí mismos dignamente. Y ese monstruo nos dice que en un futuro estaremos en una situación más preocupante. Es decir, que gran parte de la población, cuando lleguemos a nuestra edad adulta, en la que ya debiéramos estar disfrutando, no tendremos los recursos suficientes para poder tener un retiro digno. Ese es el monstruo que asusta. Y es el que vamos a platicar hoy. Y para ello tengo a dos invitadas especialistas que ahorita se las voy a presentar. Ellas son Esther Bernal y Marta González, y ambas son especialistas en protección, ahorro y pensiones. En este tema de las pensiones, pareciera que es mucha información. Pues justo para eso le voy a pedir a Marta González que nos platique qué significa este universo de las pensiones, que las escuchamos, pero no tenemos claro qué es. Martita, buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos un poquito qué es este tema de las pensiones y por qué es tan importante. Claro que sí, Alice. Mira, el tema de las pensiones es un gran universo que tenemos actualmente, todos. En este participamos todo el mundo. A lo mejor hay gente que de repente dice, yo nunca coticé o nunca fui empleado. Soy persona que totalmente me he dedicado solamente por mi cuenta. Yo no me preocupo por esa parte. La realidad, como bien dices tú, es que todos tenemos que tener una pensión, tenemos que pensar a futuro en nuestro retiro. No es de me toca o no me toca o qué parte me va a tocar a mí. Actualmente las pensiones se dividen de dos: Ley 73, Ley 97, lo que viene siendo por parte de lo que nos da el gobierno, lo que nos brinda el gobierno. Y la otra parte nos corresponde como personas individuales, donde no tenemos contacto con ninguna empresa o con un empleador. Esa también es una parte que a nosotros nos corresponde y nos tenemos que hacer nosotros responsables de esa parte. Fíjate lo que decías, Martita, me parece muy importante porque cuando hablamos de retiro, algunas veces me ha tocado como asesor financiero escuchar esa parte que dice, no, pero es que no me preocupo porque tal vez no voy a llegar. Bueno, pues ahí les digo que desafortunadamente las estadísticas dicen que sí. Es correcto. Las probabilidades nos dicen que ahora con tantos avances médicos, pues la expectativa de vida supera los 80 años. Entonces eso nos dice que la mayoría de nosotros vamos a llegar a los 80 o más. Y a esa edad es muy probable que no seamos productivos. Es correcto, Alice. Mira, actualmente muchos de nosotros, yo pertenezco por ejemplo a la Ley 73. Yo tengo una ventaja que a lo mejor los de la Ley 97 no tienen actualmente. Yo tengo la ventaja de ser Ley 73 y mi ventaja está y consiste en que a lo mejor a mí no me piden tantas semanas. A mí me piden como Ley 73 500 semanas para tener derecho yo a una pensión. En mi caso, yo trabajé desde que era joven, entonces yo ya cumplí con esa parte, se puede decir, donde yo tengo ese beneficio, donde yo ya tengo mis 500 mínimas requeridas. Ojo, son mínimas. Con no quiere decir que sean las que busquemos. No buscamos esa. El IMSS en la ley nos dice muy claramente, para que tú tengas derecho a una pensión, como mínimo te voy a pedir 500 semanas cotizadas con un empleador. Si no las cumples, hasta que no las cumplas, entonces no vas a tener derecho a una pensión mínima requerida.
Si yo la cumplo, entonces ya tengo yo derecho, ya obtuve ese derecho. Pero tampoco significa que nada más debo de tener esas 500. Puedo obtener más semanas durante todo el tiempo que yo sea productivo. Entre más semanas tengo, mucho mejor me va a ir en mi pensión. Ojo, eso va manejado en conjunto con un salario. Si mi salario siempre fue mínimo, aunque yo tenga muchísimas semanas, mi pensión va a ser chiquita, porque también mi salario va a dictar con cuánto me voy a ir. Si yo tengo salario y tengo semanas en igual cantidad, digamos, unas semanas muy altas y un salario muy alto, mi pensión va a ser muy buena. Si yo cumplo nada más con una parte sí y otra parte no, dependiendo, no va a ser tan buena, va a ser bajita. Por eso es importante cuidarla y conocerla. Fíjate que ese es un punto también muy importante. Algo que no tenemos claro porque tal vez nunca lo hemos escuchado es qué cantidad es la que yo tengo que tener para cuando yo llegue a mi edad de retiro. Bueno, hoy la estadística nos dice que aproximadamente nos vamos a pensionar con el 30% de lo que estemos generando mensualmente hoy. Si nosotros hoy hiciéramos una cuenta, pues eso es una cantidad muy pequeña. Así es, Alicia. Esa cantidad pequeñita realmente no nos va a poder permitir tener un retiro digno. Y ahorita solo hablaste de ley 73. Sí. Entiendo que eso cambia para los que son ley 97. Es correcto. Actualmente, hasta el día de hoy todavía, la ley 97 nos dice que para que tengas derecho a una pensión, tú necesitas tener como mínimo 1,250 semanas cotizadas, que se traduce a 24 años de estar laborando con un empleador. 24. Si yo no cumplo con esa parte, tampoco voy a tener derecho de pensión. Hasta que no cumpla los 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS, tengo ese derecho. ¿Cómo funciona en este caso? Esta se maneja por medio del Afore. También tiene que ver con los recursos que yo tengo en mi Afore. Si yo tengo una cantidad, vamos pensando, una cantidad pequeña, 600,000 pesos en mi Afore. Si esa pensión, ese dinero yo lo tengo en mi Afore, ya cumplí con la parte de las 1,250 semanas. ¿Cómo me van a dar mi pensión? Yo tengo que primero comprar con ese mismo dinero que yo tengo en mi Afore un seguro, porque de alguna forma tengo que proteger a las personas que también dependen de mí. Entonces, ese seguro es una parte, no es todo, es una parte que te van a cobrar y depende de la aseguradora con quien lo contrates, es el costo. Aquí es una parte nada más, pero imagínate tú lo que te va a quedar. De ese dinero que te queda de tu Afore es lo que te van a, ahora sí que decir, a distribuir para tu pensión, de acuerdo a los años que posiblemente puedas vivir. Entonces pudiéramos estar alcanzando con cifras de ahorita pues una pensión mínima. Muy mínima. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, cumplo a lo mejor, es decir, en la ley 97 cumplo las semanas, pero a lo mejor no tengo suficiente dinero? ¿Qué pasa? Entra el gobierno. No te dejan sin pensión. Entra el gobierno, pero también te van a dar la mínima garantizada. No te van a dar una pensión muy alta. Te van a proteger. Es lo que va a hacer el gobierno, protegerte. Pero hay que dejar claro que esa protección es mínima. Esa cantidad apenas alcanzaría para una subsistencia muy, muy precaria. Muy, muy precaria. Y ahorita, fíjate, ahorita me hablas de la ley 73 y la 97, pero eso es para aquellos que fuimos o somos asalariados. Es correcto. ¿Qué pasa con aquellos que son freelance, emprendedores, empresarios o que jamás tuvimos una relación laboral? Fíjate que en nuestro país hay mucha gente que también es comerciante y que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad o no quisieron trabajar con un empleador, porque eso es importante. No es que nos obliguemos a que tengas que estar con un empleador para poder yo tener derecho a una pensión, no necesariamente. Siempre vamos a tener alternativas, pero también depende mucho de nosotros, Alice. Si yo, por ejemplo, yo nunca hubiera trabajado con un empleador, yo toda mi vida me dediqué a trabajar por mi propia cuenta, no significa que me voy a quedar sin una pensión. La diferencia está en que esa pensión va a depender de mí. De nosotros tenemos que buscar tener una pensión. Exactamente. Yo no voy a decir, es que no me dieron una pensión porque mi gobierno no me la dio. No, eso ya depende de mí. Yo siento que en todos los casos, tengas o no tengas una pensión, siempre tu retiro debe de depender de ti. Yo quiero a lo mejor vamos a pensar que yo fui abogada, pero nunca estuve en un despacho y yo siempre trabajé por mi cuenta. Entonces yo empecé mi carrera, hice mi carrera y todo. Yo como abogada
tengo que tener la idea de que me tengo que hacer un ahorro. Y ese ahorro destinarlo para mi futuro, llegue o no llegue, ese dinero debe de existir. Porque de repente también tú decías, mucha gente piensa, ¿y si no llego? ¿Para qué me preocupo por algo que a lo mejor no voy a llegar? A mí me han tocado muchos clientes, sobre todo los jóvenes, que me dicen, es que de aquí a que llegue, todavía me falta mucho. O sea, estoy joven, tengo 20, 25 años, estoy muy joven, de aquí a los 60, capaz que ni llego. Pero ¿y si sí llegas? ¿Qué vas a hacer? Entonces, por eso es importante hacer un ahorro. Y la estadística que dijimos dice la probabilidad dice que sigamos a llegar. Bueno, en esto primero que nos comparte Martita, entendemos que todos debemos de buscar esa pensión porque la vamos a necesitar. Entonces, algunos pertenecemos a esa parte que en algún momento fue o somos asalariados, entonces podemos pertenecer a alguna de esas leyes, la 73 y la 97, que la verdad son tan amplias que no tendríamos el tiempo de explicarles todas, lo haremos en una ocasión posterior. Sin embargo, también aquellos en los que nunca tuvimos una relación laboral, también vamos a necesitar de una pensión porque tenemos que asegurar de alguna forma nuestro retiro. Sin embargo, en este video también la intención era hacernos conscientes de que en estos días hubo cambios importantes a estos esquemas de pensiones, en especial a uno, pero le voy a pedir a Esthercita que nos platique sobre estos cambios importantes. Muchas gracias, Alice, por la invitación. Bueno, pues aquí la invitación es darles, que reciban, que sean muy receptivos a esta información que les vamos a dar y que la apliquen. Aquí la petición es que se involucren con su retiro, o sea, que todas las personas nos involucremos con nuestro retiro y que nos involucremos desde que iniciamos una relación laboral. Ojo con esto, porque luego muchas personas empiezan a pensar en el retiro cuando tienen ya 40 años, 50 años, entonces no. Mi relación con mi retiro debe ser desde que inicio una actividad laboral, ¿sale? Tenemos que atenderla a tiempo. Es como cuando de repente me preguntan, ¿cuándo tengo que empezar a pensar en mi retiro? Ayer, así es. Ya voy tarde. Así es. Y bueno, como tú bien dijiste, precisamente este viernes 11 de diciembre se autorizó una reforma a la ley de pensiones de la Afore, o sea, la ley 97 de la ley actual. Se autorizó en la Cámara de Diputados una reforma. Todavía no están modificadas las leyes, apenas está aprobada. Después vienen las modificaciones y posteriormente vienen las circulares. Las circulares las emite la CONSAR. Y ahí es donde ya, como se puede decir, que arranca ahora sí todo el proceso, ¿sale? Entonces, bueno, estas reformas van a convertir a México de ser el país con menor aportación para el retiro de los países que tienen capitalización individual a llevarlo al país con mayor aportación para el retiro de los países que tienen capitalización individual. Esto es un cambio muy importante. Esto está muy padre porque de ser el de menor, ahora vamos a ir paulatinamente subiendo hasta llegar a ser el mayor. Pero ahora platícame un poquito. Hablas de esa aportación. Entonces, hoy en día, cada uno de nosotros recibe aportaciones en nuestra Afore para el retiro. Claro. Fíjate que esto es bien importante. La gente no nos enseñan en las universidades nada acerca de nuestro retiro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a nuestros jóvenes darles educación sobre su retiro. Y en el tema específicamente de lo que es Ley 97 del Seguro Social Pensiones, Ley 97, tenemos 7 momentos importantes en nuestro retiro, 7 momentos importantes. El primero es mi registro en una cuenta individual llamada Afore. Cuando yo inicio a trabajar, lo primero que me van a aperturar es una cuenta individual llamada Afore. Todos debemos tener una. Todos. Te la aperturan y queda como una cuenta en blanco. ¿Sale? Y luego viene el segundo momento importante, que es el que en esta cuenta se empiezan a recibir aportaciones. ¿Sale? Empieza como que a caer poquito el dinero. Y bueno, actualmente en esta cuenta se recibe el 6.5 de tu salario con el que estás registrado ante el Seguro Social. Ahí cae ese 6.5. 6.5% de lo que yo esté registrado. Así es, eso es actualmente. En este punto es donde viene la primera reforma, ¿sale? En la aportación. Ahorita es el 6.5 y ahorita vamos a hablar cómo se reformó, ¿vale? Luego viene las comisiones, ¿sale? Es como el punto 3. Las comisiones, yo saber cuánto me van a cobrar
esta administradora de fondos para el retiro por administrarme ese dinero. O sea, es lo que yo me tengo que informar. A ver, yo ya te voy a llevar mi dinero, ya te voy a llevar mi cuenta, como cuando estás en un banco, pero ahora tú dime, banco, ¿cuánto me vas a cobrar por administrarme mi dinero? Es que ahí hay un punto importante. Si bien es cierto, como decías tú ahorita, todos debemos tener una, y cuando iniciamos a laboral se abre nuestro registro. Nuestro empleador nos debe preguntar en qué Afore quiero estar. No. En el momento en que a ti te registran en una Afore, en el momento en que a ti te asignan tu número de seguro social y empiezas a laborar, entonces tú debes elegir una Afore con quien tú quieras para registrarte. Yo lo tengo que hacer. Tú lo tienes que hacer para registrarte. Ya que estás registrada, si no te registras, entonces la CONSAR te manda a una Afore como asignado, o sea, te asigna uno porque nunca te registraste, ¿sale? Que es lo más probable porque muchas veces iniciamos a laborar y ni siquiera tenemos idea de que tenemos que hacer esto. Así es, entonces, bueno, quedas asignada en una Afore. Ya que tú ya eres consciente y entonces si eliges una Afore, entonces tienes que saber esta Afore cuánto te va a cobrar por administrarte tus recursos. Y ese es el segundo cambio de la reforma también. Las comisiones van a bajar. Otro momento importante en mi cuenta individual y con mi retiro son las aportaciones voluntarias. Híjole. Tenemos que enseñarnos a hacer aportaciones voluntarias. Con todo y que viene una reforma interesante y buena para los trabajadores, tenemos que enseñarnos y no dejar de todos modos de hacer aportaciones voluntarias, porque estas aportaciones en el Afore nos pueden servir para muchas cosas. Fíjate, nos pueden servir para proyectos a mediano y corto plazo. Por ejemplo, es decir, yo puedo, independientemente de que la Afore administre la parte de mi retiro, yo puedo utilizar la Afore para ahorrar. Claro, como inversión, porque te genera buenos rendimientos y tienes disponibilidad. Cada 6 meses puedes hacer uso de tus recursos en aportaciones voluntarias. Entonces lo puedes utilizar como una cuenta de inversión a mediano y largo plazo. Por ejemplo, si tengo la intención de comprarme un carro de aquí a 4 o 5 años, bueno, pues yo utilizo mi cuenta de Afore para empezarle a abonar y concretar mi proyecto. ¿Sí? Excelente, que también puede servir para eso. También te sirve para eso, así es. Conocer cómo invierten los recursos en mi Afore. Esto es el tema más complejo, se puede decir, porque los trabajadores no saben de inversiones. Entonces dicen, oye, ¿en qué me baso para saber en qué Afore estoy? O en qué Afore estar. Y entonces los chicos asesores de Afore te dicen, es que yo te pago muy buen rendimiento y te cobro muy buena comisión. Sí, pero ¿por qué me estás pagando muy buen rendimiento? ¿Cómo está invirtiendo el Afore mi dinero? Entonces, bueno, hay 3 formas de invertir. La inversión es de manera agresiva, de manera moderada y de manera conservadora. Entonces, hay que ver cuál es mi perfil de inversión para saber en qué Afore debo estar. Fíjate que ahí quienes nos estén viendo, yo creo que se han de preguntar eso, pero por ahí puedes encontrar otro video donde yo hablo de los perfiles del inversionista y eso nos ayuda para entender qué es lo que debemos verificar en cada Afore, porque el Afore justamente hace una evaluación de cómo invertir el dinero y cada Afore escoge si lo hace de forma conservadora, moderada o agresiva. Sí, además de que la CONSAR los tiene también regulados, o sea, no pueden pasarse de cierto límite. La CONSAR les dice, a ver, Afores, ustedes tienen hasta cierto límite para invertir los recursos de los trabajadores. De ahí para arriba ustedes hagan sus maniobras. Y hay quienes se van al límite y hay quienes dicen, no, yo me quedo un poquito más holgadito y no me voy al tope de riesgo, ¿sale? Pero sí tienen un límite. Bueno, el siguiente punto sería estar informado de cómo va creciendo mi dinero. A mí me llama muchísimo la atención que a veces le pregunto a personas a las que asesoramos y me dicen, es que no sé ni en qué Afore estoy, es que no me llegan mis estados de cuenta. O sea, yo les pregunto, si tú tuvieras 100,000 pesos en una cuenta bancaria y tu banco no te manda tus estados de cuenta, o tú no sabes si te está generando rendimientos o si te está mermando con las comisiones, ¿estarías en ese banco? O sea, no, debemos exigir nuestro estado de cuenta de la Afore, bajarlo de las plataformas. Por ley te tienen que entregar 3 estados de cuenta, 1 cada 4 meses. Y ahí tú tienes que ver, tienes que enseñarte a leer ese estado de cuenta. A ver, si el cuatrimestre pasado tenía 100,000 pesos y me abonaron por aportaciones voluntarias 100 pesos, entonces ya debo tener esto, más mis rendimientos, entonces debo de tener esto. Entonces debemos de cuidar esa parte y los trabajadores no lo revisan. Es que bien dices tú, Esther. El retiro es algo que va a llegar. Estadísticamente dice que vamos a llegar.
pero nadie nos enseña. En las escuelas no hay, de por sí no hay educación financiera, pues menos acerca del retiro, ¿no? Así es. Y cuando nosotros iniciamos a laborar, pues tampoco nadie nos da una orientación. De hecho, esta es la razón de hacer este video en conjunto con ustedes, porque no solo es el decir, pues esos cambios en esa reforma. Hubiera sido muy sencillo solamente hablar de esos cambios a la reforma, pero sé que venimos de una situación en la que decimos, ¿a cuál reforma? Exactamente. ¿Pensiones? ¿Cuál? Tu Afore, no sé en cuál estoy. ¿Tienes dinero ahí? Tengo. Entonces venimos de no saber datos. Exactamente. Por eso era importante iniciar desde ahí. Así es. Entonces, si por alguna razón tú que nos estás viendo no tienes claro en qué Afore estás o qué cantidad tienes en tu Afore, ¿cómo le hacemos para investigarlo? Ok, si queremos primero que nada saber en qué Afore estoy, hay que llamar al 01800 de la CONSAR, lo puedes buscar así en la página de internet, solamente te piden tu número de seguridad social y ahí te indican en cuál Afore estás. O si no estás en ninguna, también te dicen que no estás registrado y que elijas la Afore de tu elección. Y ahí, una vez que yo ya identifiqué en qué Afore estoy, creo que lo que sigue es que ya puedo buscar esa Afore también en internet. Viene un teléfono ahí, me comunico para decir, oye, no sabía, pero estoy contigo. Así es. Y aprovechar para actualizar todos nuestros datos y verificar que toda nuestra información esté en orden. Porque, ¿qué crees? Nuestro estado de cuenta de la Afore es como una póliza de seguro. En caso de un fallecimiento o de una invalidez, lo que te van a pedir para poder cobrar esas pensiones es el estado de cuenta en orden, con todos tus datos actualizados y con todos tus datos correctos. Entonces, algo que tenemos que verificar es nuestros datos. En algún momento, en algún otro video, yo ya hablé de que sí tenemos que ser cuidadosos con nuestra información financiera. Entonces, dentro de tu carpeta, de la que ya una vez hablamos en algún video, en esa carpeta debe estar el último estado de cuenta de tu Afore y verificar que tus datos estén correctos. Entonces, si ya identificamos en qué Afore estamos y hablé a la Afore, pues de una vez aprovecho para confirmar que mis datos estén correctos. Y tus datos correctos deben ser tu nombre completo, correcto, sin ninguna falta de ortografía, completito. Tu número de seguridad social que corresponda al mismo que tienes registrado en tu clínica, en tu Infonavit y demás. O sea, debes de saber que esté igualito. Tu RFC igual al que tienes en el SAT y tu CURP igual a la que viene en el acta de nacimiento. Entonces son varias cosas que revisar en ese momento. Así es. Y también quienes sí sabemos en qué Afore estamos, pues no está de más el pedir el último estado de cuenta y verificar. Los retiros parciales. También debo conocer que yo, si soy ley 97 o ley 73, tengo derecho a hacer 2 retiros parciales. Uno es por la ayuda de matrimonio. Una persona que se acaba de casar puede cobrar una ayuda de matrimonio y se cobra una sola vez en la vida, no se vuelve a cobrar. Y esto corresponde a 30 veces el valor de la UMA, que aproximadamente son 2,650 pesos por esposo. ¿Vale? O sea, pueden tener los dos esa ayuda de desempleo, de matrimonio, esta ayuda no te resta semanas. Ese es bien importante. Y es un beneficio que puedes utilizar. No te resta semanas. Sí te resta saldo porque lo tomamos directo de tu saldo, pero no te resta semanas, ¿sale? Y la segunda es la ayuda por desempleo. Esta sí es una ayuda, te resta semanas, pero te puede ayudar a salir de un momento difícil económicamente y lo debes utilizar así como la última opción para tu retiro, porque sí te resta semanas y te resta saldo, ¿sale? ¿Cuánto es lo que nos pueden otorgar por desempleo? Máximo te otorgan el 11.5 de lo que tengas en tu cuenta de retiro, cesantía y vejez. Es el máximo, el 11.5. Y como bien dijiste, no es lo más recomendable, sin embargo es bueno saber que yo puedo hacer esos retiros, ya sea por matrimonio o bien por desempleo. No es lo ideal, porque lo que queremos es que tu cuenta de retiro crezca para tu bienestar en un futuro. Sin embargo, en caso de ser necesario, saber que se puede hacer. Así es. Y por último, retiros totales. ¿En qué momento podemos retirar el total de esta cuenta individual o de esta cuenta de Afore? El primero es el retiro por cesantía, que lo podemos hacer, es como una pensión ya, y que es el momento de la verdad, y lo podemos hacer de los 60 a los 64 años. Yo voy y tramito mi pensión, ya tengo las semanas requeridas, y entonces tramito una pensión por cesantía, de los 60 a los 64 años de edad. Y luego viene el retiro total por vejez también. Voy, tramito una pensión, y esto se da a partir de los 65 años. Y además hay un retiro anticipado para las personas que no tienen 60 años todavía. O sea, estas personas si reunieron las semanas requeridas y el dinero suficiente para tener una pensión mínima garantizada,
Si todavía no tienen 60 años, pero ya tienen esos dos requisitos, entonces se pueden retirar anticipadamente. ¿Qué tan anticipadamente? Desde los 50 años, o sea, mientras tú ya cumplas tus semanas y tu monto para poder tener derecho a una pensión mínima garantizada, que te exija la ley, te puedes retirar cuando tú lo decidas. Se le llama retiro anticipado. Estaría muy interesante que quienes estuvieran en esa situación nos pudiéramos acercar a preguntar, porque hay veces que no aprovechamos un beneficio porque no lo conozco. Exactamente. Y porque no sé ni siquiera dónde preguntar. Entonces, ¿me podrían informar en mi Afore? Hay mucha desinformación. Sí, en tu Afore te pueden informar. Oye, yo ya tengo tantas semanas cotizadas, tengo cierto saldo, infórmame si ya me puedo pensionar. Y en el Afore o en tu clínica también, porque ahí se tramitan las pensiones, en la clínica. Este tema sabemos que es álgido. El día de hoy quisimos meramente hacernos conscientes de los regímenes en los que podemos estar, hacernos conscientes de esta reforma que nos implica un beneficio, pero no a todos. Entonces, ya habrá oportunidad de platicar sobre este tema en otra ocasión. Sin embargo, les agradezco mucho a Martita que nos estuvo platicando. Martita, ¿con qué te despides? Muchas gracias, Alice, por la invitación, primero que nada. Gracias a tu auditorio que nos escuchó. Y yo los quiero invitar a tu auditorio principalmente a que empiecen a informarse, a ver a qué ley pertenezco. Si pertenezco a la 73, si pertenezco a la 97, si no tengo derecho por medio del Seguro Social a una pensión, entonces preocuparme por qué voy a hacer para tener yo una pensión, aunque sea por mi propia cuenta. Yo los invito también vamos a tener el próximo 16 de enero, vamos a tener un pequeño taller que los queremos invitar también, Alice, para que estén con nosotros, donde vamos a tocar estos temas, estos puntos que sabemos que son muy importantes y que seguramente muchos se quedaron con algunas dudas. Ahí podemos tocar ese tema y podemos platicar y ahondar un poquito más en lo que estamos platicando hoy en día. Gracias, Marta. Sí, es un tema que abarca muchas cosas y lo más importante es que nos compete a todos. Todos vamos a llegar a esa edad en la que necesitamos tener una seguridad y una cantidad suficiente para un retiro digno. Esther. Pues muchas gracias, Alice, un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues aquí la invitación es a que se involucren con su retiro, que se comprometan con ellos mismos, que conozcan, que se informen. Recuerda que la información es poder. Si yo estoy informada, voy a poder hacer modificaciones y voy a poderle dar la vuelta a mi retiro. Si a lo mejor estaba muy probable tener un retiro muy pequeño, a lo mejor con la información que tú estás recibiendo, pues puedes darle la vuelta a esto. Acompáñanos en nuestro taller que vamos a tener próximamente. Deja tus dudas y tus comentarios aquí en el video, en la charla, y con todo gusto te podemos resolver tus dudas. Muchas gracias, Esther. Pues sí, efectivamente esa fue la razón de hacer este video, que sabemos que esta reforma nos implica muchísima información, muchísimos cambios. Como nos informaron ahorita Esther y Martita, ellas tendrán un taller el día 16 de enero, donde hablarán justamente de la Ley 73, Ley 97, sobre los cambios a la reforma, modalidad 40 y otro tipo de modalidades, y también las opciones para una pensión y retiro para aquellos que no estamos en ningún tipo de régimen laboral o nunca estuvimos. Esta información la vamos a tener en mis redes sociales posteriormente para que estés atento al horario y lugar. Te recuerdo que siempre seguimos teniendo información para educarnos financieramente aquí en el canal de YouTube, en las redes sociales que me encuentras como @el lado fácil de las finanzas en Facebook e Instagram, y también en Spotify como Que Te Caiga el 20.